el inglés. Hace rato se hablaba de a quienes contratan. ¿Saben por qué contratan instituciones privadas? Porque hablan inglés fundamentalmente. Esa es la razón. El joven que nosotros enviamos del Politécnico muchas veces no habla inglés, entonces no va a tomar los cursos de preparación a Estados Unidos. Básicamente es el idioma. ¿Por qué no metemos el inglés en las currículas? Es un asunto que tenemos que discutir. Entonces, ¿por qué no tenemos egresados en una preparación bilingüe, en este caso al menos español-inglés, flexible, polivalente y con, no por, es mi planteamiento, competencias? Además, incentiva la investigación, la innovación, la creatividad y una actitud emprendedora, impulsando el capital intelectual y la capacidad tecnológica. Bueno, puede ser una misión para una institución. La que sigue, por favor. De esa misión podríamos tener una visión de la institución, ahí la tenemos planteada. La visión es carreras certificadas, no hay otra. Programas de posgrado en el padrón de excelencia del CONACYT, laboratorios donde las prácticas estén certificadas y no solamente sirvan para la docencia y la investigación, sino para dar servicios a industria. Básicamente, y una plantilla académica, una plantilla bien formada, con estándares internacionales, con porcentajes de cuántos maestros en ciencias, cuántos doctores, etcétera, con los mínimos establecidos para poder generar, desarrollar las líneas de las cuales hablábamos hace unos momentos. La que sigue, por favor. De tal manera que con todo esto, a muy grosso modo, decir, bueno, un solo modelo educativo en las modalidades presenciales y no presencial. Sí, un solo modelo, aunque el modelo educativo sea equivalente, es algo que tenemos que responder aquí. A mí me parece que no. Muchas veces se dice, ya va a haber el campus virtual y entonces va a haber un programa aquí, otro acá y otro acá. ¿No tendríamos que analizar antes cómo está la oferta educativa, cuáles requieren más contenidos, cuáles no, cuáles modalidades sí aplican y cuáles no, para no quedarnos estacionados en el camino que cada vez debe ser más creciente de la calidad? Me parece que primero tendría que verse esto. La que sigue, voy a terminar ya, la que sigue, perdón, la anterior, la otra, incluso en el plano presencial, un solo modelo educativo. Ahora, si no queremos hablar del solo modelo educativo, podríamos decir uno, bueno, un solo modelo educativo, pero con diferentes modelos académicos. Esos planteamientos los tenemos que ver en torno de la oferta educativa, de los requerimientos y de la sociedad del conocimiento. La que sigue, concluyo, hay una obsolescencia del concepto clásico del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese concepto de alumnos, material didáctico, docentes está obsoleto. Hay otros elementos que están presentes y que avanzan rápidamente, como es el asunto de la investigación científica y tecnológica. Luego, no se requiere necesariamente un modelo equivalente en las modalidades presencial y no presencial. Para la modalidad presencial, dependiendo del área de conocimiento, debe determinarse el modelo educativo, o si quieren el modelo académico, si queremos hacer ajustes de glosario. Y la determinación de una modalidad educativa debe ser en función del tipo de la oferta educativa que tiene la institución. ¿Cuál es esa oferta? ¿Cuál es esa carrera? ¿Cuál es el plan? Y de sus requerimientos de una oferta en términos de investigación e innovación tecnológica. Para el desarrollo económico y el desarrollo social se requiere innovación, investigación tecnológica, además de la científica. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias. Y nada más les dejo esta lámina, la que sigue, ya terminé. Como el CEFIE es un centro nuevo y en la mañana estaban planteando, ¿cómo le hago? Pensé en hacer esta lámina, que la pongo como corolario y ya termino con una disculpa. Para hacer el cambio de lo que queramos hacer, tenemos que tener visión, habilidades, motivación, recursos y un plan. Así lo hacemos, pero si no hay visión, aunque tengamos habilidades, motivación, recursos y plan, se va a generar confusión. Si no tenemos habilidades, aunque tengamos visión y demás, ansiedad. Si tenemos visión, habilidades, pero no tenemos motivación, que eso luego falta mucho en nuestros centros, cuando estamos hablando que ni red tenemos, donde yo estoy, no tengo red.
Cuando no hay motivación, el cambio es lento. Cuando no tenemos recursos, llegamos a la frustración. Veamos muchos de nuestros colegas cuál es su comportamiento. Cuando no ha habido recursos, se llega a la frustración. Y cuando no hay plan, el rumbo es errático. Ahí se las dejo. Muchas gracias. El siguiente panelista es Alejandro Peña Ayala. El título de la ponencia es Un modelo del estudiante basado en mapas cognitivos, un mecanismo para adaptar la educación basada en web. ¿Quién es Alejandro Peña Ayala? Es candidato al grado de doctor en Ciencias de la Computación. En 77 ingresó a la carrera de Ingeniería Industrial de la UPIX. Después a una licenciatura en Informática. Fue distinguido con un premio, los mejores estudiantes de México, generación 81. En 88 obtuvo la especialidad en Inteligencia Artificial en la Fundación Arturo Rosenbluth. Y posteriormente, en el 2000, el grado de maestro en Inteligencia Artificial con mención honorífica. En el año 2003, cursó el diplomado en Java y aplicaciones web en el ITAM. Y a la fecha es candidato al grado de doctor en Ciencias de la Computación por el Centro de Investigación en Computación del IPN. Esto es, a grosso modo, lo que es o ha sido Alejandro Peña Ayala. Sin más preámbulos, le doy la palabra a Alejandro Peña Ayala. Adelante. Bien, tengo la oportunidad de compartir los avances de mi investigación para obtener el grado de doctor en ciencias. De hecho, el título de mi tesis lleva precisamente este nombre. Por tanto, evitaré los tecnicismos y procuraré más que nada compartir algo del estado del arte y a grandes rasgos la propuesta conceptual de este trabajo. Por tanto, divido mi presentación en 5 temas: la introducción, marco de referencia, protocolo de investigación, modelo conceptual y conclusiones. Para ambientar, el universo de investigación se concentra en el ámbito denominado sistemas de educación basado en web, adaptivos e inteligentes. Dentro de este universo, tomo una sección que es el modelo del estudiante, delante de quién estoy yo. Yo como sistema de información, como sistema de educación basado en web, ¿quién es mi usuario? La contribución a nivel doctoral consiste en insertar dentro de este ámbito del modelado del estudiante lo que se denominan mapas cognitivos relacionados con estudios de la psicología. Además de lo que ya mencionó mi presentador, tengo mi experiencia docente en el Politécnico y en otras instituciones y desarrollo profesional en distintos ámbitos como es la banca y el sector público, además de estar al frente de un ministerio de exposición del Evangelio a nivel mundial. ¿Cómo estamos ahorita en la tesis? Ya tenemos los créditos, llevamos cierto desarrollo y algunas cosas ya están funcionando, inclusive están puestas en marcha en internet. A nivel publicaciones tengo 3 reportes técnicos en donde ustedes pueden abundar y están a la disposición del público en el Centro de Investigación en Computación. A nivel internacional he presentado 10 trabajos en distintos congresos que me han llevado a 4 continentes, a distintas ciudades, en donde he podido poner a consideración de jurados de distintos países mi trabajo y recibir la retroalimentación, y algunos de esos trabajos han sido publicados por las editoriales como IEEE y Springer Fernie. Estos trabajos ya contienen todo el modelo formal, los tecnicismos, y están a disposición de ustedes si los quieren bajar de la página web que acabo de cargar. Al final les daré la dirección. Empezamos. Marco de referencia. Primero que nada estamos hablando de la enseñanza y del aprendizaje. Y eso, independientemente de nuestro campo, así sea uno computólogo, nos lleva a tratar con la cognición. Por eso no es posible soslayar a las distintas filosofías o algunos de los diversos paradigmas que existen. Para muchos de ustedes les debe de ser familiar, por ejemplo, el conductismo. Por ejemplo, ahorita se está poniendo en práctica, quizás alguno de ustedes está aprendiendo algo nuevo de lo que está escuchando, es decir, se aprende por lo que se oye. Si esto en lugar de ser una exposición fuese un taller donde estuvieran frente a un computador, pasaríamos al siguiente paradigma del constructivismo, aprendiendo haciendo las cosas. Otro de los aspectos que ahorita están muy en boga en nuestro ámbito es el aprendizaje colaborativo, en donde en lo particular la tesis doctoral se concentra es en la teoría denominada Activity Theory. Aquí hay 5 elementos muy importantes.
Donde yo presto una atención muy particular es en lo denominado interiorización y exteriorización. Ahorita yo estoy externando toda una serie de conceptos y el fruto de un trabajo que ya va a cumplir 3 años. Ustedes al escucharlo lo perciben y de alguna manera están haciendo un proceso cognitivo, despierta el interés, lo entienden, les resulta familiar el tema, etcétera, etcétera. Entonces, en particular se está llevando a cabo en este momento este par de procesos que es un ciclo. Como consecuencia de toda esta serie de teorías de aprendizaje y demás, repito, yo estoy concentrado en la de actividad, se genera como consecuencia, entre comillas, un nuevo paradigma adaptivo. Esta no es un término del castellano, más bien yo estoy usando una licencia del anglicismo, porque en el ámbito técnico se conoce como Adaptive Web-Based Education System. ¿Qué significa? En pocas palabras, que el sistema por sí mismo tenga la capacidad de hacer los ajustes internos a su funcionamiento para proveer la enseñanza adecuada a cada estudiante. Es decir, no todos van a recibir lo mismo, ni contenidos, ni tampoco formas de evaluación. Dicho de otra manera, delante de mí hay 100 personas, voy a decir algo. Imagínense que ahorita yo simultáneamente estoy hablando de un mismo tema, pero de distinta manera, es decir, lenguaje, formas, señas, contenidos, es decir, 100 presentaciones al mismo tiempo. Uno como ser humano, uno como profesor es imposible. Un sistema de cómputo, en este caso basado en web, es totalmente factible y no solo en un auditorio cerrado como es este, sino en la internet a nivel mundial. Pedagogía es otra de las áreas en donde no nos podemos nosotros sustraer. De nuevo, distintos paradigmas, método socrático, activo, mediación pedagógica. El focus de nuestra investigación está relacionado, concentrado en el estudiante. Insisto, ¿quién es quién? No se pretende a todos tratarlos por igual, como sucede con los sistemas, no solo de educación presencial, sino también con los sistemas de educación basado en web. Mismo contenido, mismos procedimientos, aquí se trata de darle a cada quien lo suyo. Comenzando con los primeros trabajos bautizados como Computer Aided Instruction, en donde el objetivo era muy ambicioso originalmente, que la computadora haga todo para que la persona aprenda. Posteriormente se moderaron esas pretensiones y surgieron los sistemas tutoriales inteligentes, enfocados más que nada al desarrollo de habilidades. Desde entonces ha habido otros paradigmas: hipermedia adaptativa, sistemas de manejo de enseñanza y los colaborativos. Cada uno de ellos en sus propios ambientes, plataformas de cómputo, en un principio lo que se le llamó los mainframes. Con el advenimiento del Internet y uno de los servicios más populares, la web, cada una de esas versiones de sistemas de enseñanza han migrado a la web, al grado que ahora se acuña el término basados en web. A pesar de que esta área es relativamente joven, digamos, de fines de los 90 a la fecha, ya podemos identificar algo así como 5 generaciones. La primera, la más esencial, presentación de contenido y facilidades de comunicación. La segunda, en el ámbito técnico, se conoce como e-reading, ciertas facilidades interactivas. La tercera se denomina web lecturing. Aquí se explota mucho la multimedia y el video en tiempo real. El cuarto, se incorpora todos los avances de inteligencia artificial a esta clase de sistemas. Actualmente, 3 de los investigadores más renombrados denominan a estas generaciones como sistemas de administración de aprendizaje inteligentes, sistemas avanzados y sistemas adaptivos inteligentes. Dentro de las líneas de trabajo de educación basada en web, este es un panorama muy global. Algunos aspectos están interesados en arquitecturas, en estructuras de contenido, en empaquetamientos y en alianzas de colaboración. Por ejemplo, estas siglas corresponden a la Alianza de Países Europeos. Secuenciamiento, el orden de los temas, metadatos, información sobre los contenidos, interoperabilidad, apertura, rompimiento de barreras de plataforma, criterios de reuso, acceso y economía. Se trabajan en distintas ramas como es el Internet, los medios, componentes, arquitecturas distribuidas, logísticos e integración de paradigmas y sinergias. Bien, ¿qué hay con la denominación de sistemas de educación basada en web adaptivos e inteligentes? Como ya lo introduje, a grandes rasgos se trata de cada sistema, que el sistema por sí mismo lo trate a uno como lo que es, una persona con personalidad propia, con preferencias de aprendizaje muy particulares, con estilos de conducta, comportamiento durante lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje propios, y no que a todos los mida con la misma vara. Para que esto sea factible, es necesario que el propio sistema genere una imagen mental. Por ejemplo, ahorita gracias a esta intervención, después de 5 minutos que ya llevo, ustedes ya están generando una imagen mental de un servidor, pero también tienen otra imagen mental de este tema.
Bueno, el sistema, en este caso de educación basada en web, está obligado a generar su propia imagen mental, es un modelo mental. En el argot se conoce como modelo del estudiante. En pocas palabras, si no existe este modelo, no hay forma de que el sistema reconozca a cada quien. Lo hará de la manera tradicional de los sistemas de información clásicos, los bancarios, donde hay un ID, identifica los datos de la persona, pero eso a nivel cómputo son información. Aquí hablamos de conocimientos y de aspectos mentales. Bien, el reto de este tipo de sistemas es que de alguna manera se pretende representar en forma explícita y fiel algunos aspectos del estudiante. Bien, aquí hay una serie de atributos que un modelo del estudiante puede considerar. Es obvio, no existe un modelo del estudiante completo que sea una panacea. Algunos son inspeccionables. ¿Qué significa esto? Nada más lo ilustraré. En pocas palabras, si yo ahorita en este momento pudiera saber lo que cada uno de ustedes tiene de idea de mí, quizás pudiera hacer cambios antes de continuar, de la misma manera que sí. Entonces hay una especie de retroalimentación sobre la marcha, y no nada más cuando el estudiante, en pocas palabras, se entera de su calificación al final del curso. Entonces aquí hay un feedback, pero aquí en pocas palabras es, yo estudiante quiero saber qué es lo que piensa mi instructor, mi tutor, y en este caso el sistema de educación basado en web de mí. Seguimos. Bien. Dentro de lo que es el modelo del estudiante hay varios esquemas de diseño, traslape. Aquí se basa en taxonomías, perturbación, se enfoca a lo que es el conocimiento equivocado. Quizás ahorita, por lo que alguno ha escuchado, se lleve una interpretación que no es exactamente lo que yo quise decirles. Entonces aquí hay una serie de interpretaciones que no son exactas. Episódico, basado en las conductas, eventos del aprendiz y en aspectos de habilidades cognitivas. Dentro del área en que yo estoy trabajando se denomina predictivos. En pocas palabras es, antes de que el niño se ahogue, mejor vamos a identificar los pozos y vamos a tratar con ellos. No después de que el niño se ahogó, tapemos el pozo. De ahí el término predictivo. Dentro de lo que es este tipo de trabajos que se denominan en el género Predictive User Modeling, hay algunos que se basan en redes neuronales, redes de Bayes, etc. Bien. La aportación del trabajo a este ámbito nace del uso de los mapas cognitivos. Esto viene de estudios de la psicología relacionados con el aprendizaje espacial. Tal vez para algunos de ustedes es la primera ocasión que vienen a este inmueble. Luego entonces, la pregunta es ¿dónde se encuentra? ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo me ubico? Todo eso se representa, esa imagen sensitiva, mental, se representa en nuestro cerebro. Entonces de ahí viene el término de mapas cognitivos. Hay muchos trabajos al respecto desde el 1976 y aquí están los principales autores. En lo particular yo estoy trabajando sobre los resultados de una tesis doctoral reciente de un portugués de apellido Carvalho, en donde se utilizan reglas difusas. Nosotros ahorita si yo hago una encuesta rápido, por cierto es a lo que vamos a estar sometidos constantemente durante estos 6 meses, ¿verdad? No sé por qué, pero me da la impresión. Entonces, ese tipo de encuesta me va a dar una idea de qué se está pensando de uno. Bien. ¿Qué es lo que se le pregunta? ¿Le gusta el candidato o no le gusta? ¿Qué le parecen sus propuestas? ¿Son buenas, son malas, son regulares? Esos son términos difusos, cualitativos, opiniones muy subjetivas, en donde quizás lo regular para uno sea más o menos para otro. ¿Cuál es el problema que se aborda en este trabajo? ¿Cómo representar y anticipar los efectos? Y esta es la palabra clave, causales de los factores que inciden en el estudiante durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se plantean algunos puntos muy específicos, por ejemplo, cómo representar relaciones causales. Por ejemplo, aquí está sucediendo causa-efecto. Yo hablo, ustedes escuchan, y al escuchar ustedes están llevando una opinión. Tal vez alguno esté aburrido y otro ya esté dormido, entonces se vale golpear. Por lo tanto, esa es una causa, un efecto. Entonces, esto de alguna manera se tiene que representar. El proceso de educación-aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje es eso, la causa, la educación, el aprendizaje, la reacción de ese individuo. Hay algunas suposiciones. En primer lugar, cómo mejorar el servicio de enseñanza que un sistema ofrece al estudiante. Cómo se adquiere conciencia del estudiante, qué facultad debe tener el sistema y cómo es posible predecir los patrones de conducta. Cómo se modela conocimiento y razonamiento causal. Esto ya son tecnicismos y es aquí donde se aportan los mapas cognitivos y cuál es el mecanismo a desarrollar. La propuesta en sí consiste en desarrollar un modelo de estudiante basado en mapas cognitivos para representar y anticipar efectos causales. Algunas de las contribuciones al trabajo
Por ejemplo, de entrada, un método de aprendizaje de máquina para generar en forma automática el modelo del estudiante, basado en mapas cognitivos. Al final hablaré un poquito más de ello. La caja negra del sistema en lo que yo estoy trabajando tiene la siguiente arquitectura. A grandes rasgos, estos rectángulos son módulos. Por ejemplo, sequencing. Sequencing, aquí está en español, es un término que se utiliza para decir y representar al tutor. El orden de las cosas, hacer alteraciones, hacer los ajustes sobre la marcha en lo que es el programa de estudios que se está impartiendo a cada quien. El administrador, la parte de evaluación, la de seguimiento. No es nada más como sucede en educación presencial, pasar lista. Va mucho más allá. Es decir, monitorear el comportamiento, la conducta del estudiante a lo largo de todo el proceso de enseñanza. Y finalmente aquí tenemos que el modelo del estudiante tiene su propio acervo de conocimiento. Dentro de lo que es la segunda caja negra, dentro de la primera, que es en particular mi trabajo, tengo mi modelo del aprendizaje, que ante todo es un modelo mental, que proceduralmente, es decir, a nivel de programas de cómputo, se tiene que generar. Esto se basa en teorías de mapas cognitivos y inteligencia computacional, es decir, a través de algoritmos genéticos y redes neuronales es en lo que yo estoy trabajando para dar vida a dicho modelo. Voy a implementar un escenario experimental, es decir, con contenido real, con estudiantes todo vía internet, para obtener lo que son las experiencias de la enseñanza-aprendizaje y hacer todo el registro estadístico de análisis de varianza y covarianza necesarios para detectar realmente qué tanto este modelo está siendo certero en sus predicciones sobre los efectos causales del proceso de enseñanza-aprendizaje en el estudiante. Lo que mencioné hace rato, enseñanza-aprendizaje se ve como un ciclo. Dentro de lo que es la teoría de actividad tenemos exteriorización, símil enseñanza, internalización, lo que está pasando en la mente del individuo. Dentro de los mapas cognitivos y la causalidad, pues es causa-efecto. Hablando un poquito más de caja negra, las principales operaciones que tiene el sistema son, número 1, escenario general del perfil del estudiante. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a ingresar a un empleo, nos pasan por toda una serie de exámenes psicométricos, personalidad, capacidades cognitivas, habilidades y demás. Eso de alguna manera tiene que alimentar al sistema y para eso se están diseñando redes neuronales de aprendizaje automático para detectar esos patrones que caracterizan al individuo. De la misma forma que el sujeto tiene que ser modelado mentalmente, también el material de enseñanza, los contenidos, los sistemas de evaluación se tienen que caracterizar. Aquí no se pretende de que cumplan con ciertos estándares que normalmente toda institución académica sigue con el rigor metodológico y científico, sino también se tiene que opinar de ellos. Por ejemplo, ¿qué tan buenos son para desarrollar las habilidades competitivas del estudiante, por ejemplo, para programar en computadoras? Entonces hay una serie de criterios que lo tienen que medir, no al estudiante, me refiero al sistema educativo, al material, al contenido, al instructor. Y de eso trata este segundo módulo. Todos estos elementos a nivel tecnológico, científico, se utilizan en lo que llamamos ontologías. Posteriormente se procede a la generación del mapa cognitivo y a la parte de explotación de dicho mapa cognitivo. ¿Cómo se realiza esta explotación? En pocas palabras es, antes de que yo enseñe el tema A, yo veo qué opciones para proveerlo dispongo. Por ejemplo, pura lectura, uso de computadora, investigación, son 3 opciones. Entonces, veo el perfil cognitivo de Juan Pérez y hago una simulación de esas 3 opciones y escojo la que mejor efecto causal tenga en su aprendizaje para Juan Pérez de acuerdo a sus intereses. Si Juan Pérez es una persona muy inquieta, definitivamente no va a leer, pero pone la computadora y ahí se queda todo el día. Entonces tengo que escoger la forma más adecuada al individuo, pero para eso tengo que tener un menú de opciones. De eso se trata la explotación. Finalmente, planeación de la experiencia de enseñanza y aprendizaje, es decir, escojo con base a mi toma de decisiones previa por qué vía me voy para ese tema en particular. Se procede a proveer la enseñanza, se le llama experiencia de enseñanza-aprendizaje, es decir, una vez que yo ya hice toda esa simulación, que ya vi las opciones y tomo la decisión, entonces sí ya proveo el contenido. Eso significa que yo como profesor, presencialmente hablando, no se trata de que yo preparo mi clase para un auditorio de 50 alumnos que tengo. No, yo antes pienso en cada uno de esos 50 alumnos y preparo el alimento particular de cada individuo.
Se viene la parte de corroboración de pronósticos y la actualización del mapa cognitivo. Dentro de la motivación, reitero, la educación como conclusión es una de las actividades prioritarias, no solo del Estado, sino de todos los individuos. Hoy en día instituciones como el IPN están rebasando